Estamos grabando. Hola Juan, pregunta Victoria. Me gustaría saber cómo no entrar en brote por tema emocional. También cómo cortar el brote por tema emocional. Yo no tengo diarrea, solo sangrado. Llevo 2 meses con un brote emocional con poco sangrado, pero imposible cortarlo. De eso precisamente estuvimos hablando en las primeras clases de este taller. La respuesta es compleja y quiero realizar un taller que sea exclusivo sobre la parte emocional, pero sobre todo saber por qué te afecta. Es decir, ¿cuál es el desencadenante? ¿Qué desencadenante hay? Antes de cortar el brote, tenemos que saber por qué entramos en brote. Pongo un ejemplo, si te duele la mano cuando te da el martillazo, no quieras que te duela la mano. Tienes que dejar de darte martillazos. Entonces, o quitar la mano. Entonces, habría que ver por qué llevas 2 meses en brote. Porque cuando el brote se mantiene tanto de forma emocional, es porque hay un desencadenante concreto a nivel emocional que se repite de forma constante y que nuestra reacción o interpretación sigue siendo la misma. Entonces, Victoria, yo te aconsejaría que lo primero, entender por qué reaccionas así ante esa situación. ¿Qué parte de ti es la que toca? ¿Por qué reaccionas así? Después, ¿cuál es tu conducta? Saber cuál es la conducta emocional que tú llevas. Si es ponerte de los nervios, ponerte histérica, encerrarte y entrar en tristeza o comer mal. Eso es lo que yo te aconsejaría, Victoria. Me comenta Paloma, que antes me ha comentado, ha preguntado, explicar la diferencia entre estar bien, estar en remisión, brotes y diarrea. Ahora comenta que desde que la diagnosticaron no ha llegado a estar bien. Tiene alguna semana con poca deposición y poco cansancio, pero no llega a conseguir una normalidad. Pues habría que ver también qué es lo que está conllevando ese cansancio. Y también, eh, ¿por qué no llegas a conseguir una normalidad? Es decir, habría que ver de dónde viene el cansancio. Si es con demasiado estrés, si es con falta de absorción nutricional, quizás, si es con falta de descanso. Normalmente tiende a ser por demasiado estrés. Daos cuenta que el estrés es una situación de ataque o huida, en la cual nosotros vamos a estar siempre activados, gastando mucha energía. Entonces vamos a entrar en un gasto calórico enorme, pero extremadamente elevado. Y eso evidentemente va a conllevar a falta de absorción nutricional. Normalmente cuando una persona no llega a estar bien del todo, es porque se le va la energía de algún lado. Si se siente cansado es porque tu energía se va por algún lado, o bien porque no absorbes bien los nutrientes. En el caso de Paloma, ya he hablado con ella en las clases anteriores de este taller. En el caso de Paloma, posiblemente sea a un factor emocional de mucha autoexigencia, que está constantemente con algo de estrés y ansiedad, que se le va la energía por ahí y eso no permite que absorba bien los nutrientes. En ese caso habría que ver cómo mejorar la absorción nutricional. Habría que mejorar la absorción nutricional con algún tipo de nutrición de fácil absorción, con suplementación, etc. Victoria 2. No se ha vuelto a repetir. Fue una discusión entre mi marido y mi hijo y me puse en lo peor, en que iban a llegar las manos. Al final no pasó nada y yo desde el día siguiente con el sangrado. ¿Ves? No se ha vuelto a repetir la situación, pero tú sigues emocionalmente, tú sigues anclada en esa situación. Te pongo un ejemplo. Un perro te muerde de niña. No te vuelve a morder nunca más un perro. Pero tú ya haces una asociación. Tu mente se queda en ese dolor. Entonces tu mente sigue en ese dolor, en ese sufrimiento. Aquí habría que ver por qué te sigue afectando algo que no se ha vuelto a repetir. Eso es lo que habría que ver. Paloma dice que intenta estar poco estresada. A ver, no es cuestión, Paloma, entiéndeme, evidentemente no es cuestión de estar poco estresada. Mira,
Yo ahora mismo estoy trabajando en una formación para la enfermedad de Crohn, lo que estás viendo en este taller, pero a lo bestia, a lo bestia. Y estoy trabajando en eso, haciendo la página web, etc., ¿no? Temarios, PDFs, todo. Evidentemente es estrés. Lo que hay que hacer es evitar que el estrés se apodere de nosotros. Lo que hay que evitar es que el estrés nos inunde, que el estrés nos controle. Eso es lo que hay que evitar. Evidentemente no es fácil, lógicamente, pero habría que evitar eso. Es complejo porque aquí ya tenemos que ver cuáles son las creencias vinculadas a la exigencia, cuáles son las expectativas también. Detrás de una situación estresante hay una expectativa, hay una creencia, que es lo que te empuja a actuar de una determinada forma. Pero de todo esto, familia, si queréis, lo vemos al final del taller, al final de la clase, y vamos a ir empezando con toda la información, ¿de acuerdo? Vamos a empezar compartiendo pantalla. Lo primero que quiero ver es que aprendamos a identificar las causas del brote, que además es lo que más me habéis preguntado. Por eso he querido comenzar interactuando con vosotros, para saber qué es lo que más interesa. Bien. Aquí, a ver, yo me voy a poner aquí en pequeñito. Todo perfecto, estupendo, bien. Aquí tenemos que para cortar un brote, lo primero que tenemos que entender es la causa. No podemos saber por qué no podemos esperar a que nuestro manzano nos dé buenas manzanas si no sabemos por qué está seco. Si entendemos que está seco, sabremos que hay que regarlo. Si entendemos que es que hay malas hierbas, habrá que quitar las malas hierbas. Si vemos que porque hay plagas de insectos, habrá que quitar los insectos. ¿Por qué hago esta metáfora? Porque lo primero que tenemos que hacer es encontrar la causa. Entonces, conocer la causa, analizar nuestro estrés y nuestra reacción. Si bien es cierto que esta es una enfermedad fisiológica del sistema inmunológico, evidentemente, con una expresión, una fisiología, una manifestación en el aparato digestivo, es cierto que la enfermedad está muy relacionada con la parte emocional. Y aquí, por ejemplo, lo que hemos hablado al inicio con las preguntas, cómo hemos interactuado. Entonces, tenemos que entender por qué ante un determinado estrés tenemos una determinada reacción. Esto lo vimos al principio del taller sobre el núcleo implicativo sensible, entender por qué nosotros reaccionamos de una forma emocionalmente intensa, por qué reaccionamos con sufrimiento, por qué reaccionamos con autocastigo, por ejemplo, por qué reaccionamos con culpabilidad, por qué reaccionamos con evasión, por qué reaccionamos con helado, por qué reaccionamos con tabaco, porque esos son conductas emocionales que estamos somatizando de forma física. Entonces tenemos que entender la causa, saber cuál es el detonante. Una discusión entre padre e hijo, estrés laboral, etc. Luego entender nuestra reacción, saber por qué estamos reaccionando de esta forma. Y para esto vamos a hacer una serie de ejercicios. Esta plantilla la mandaré por correo. Para esto tenemos que analizar los síntomas. ¿Qué síntomas tengo? Tengo diarrea, tengo sangrado, tengo estreñimiento, tengo cansancio, tengo insomnio, tengo apatía, tengo desgana. Los síntomas emocionales también. Tengo miedo. Analizar los síntomas. ¿A qué hora te dan los síntomas? Esto es extremadamente importante, porque teniendo en cuenta que los brotes son, a nivel de fisiológico, son reacciones emocionales que somatizamos físicamente, ¿a qué hora nos da el síntoma? Aunque se mantenga en el tiempo, ¿vale? Pero es más intenso por la mañana, es más intenso por la tarde, es más intenso por la noche. ¿A qué hora se manifiesta más? Esto es importante porque vamos a aprender a saber que si, por ejemplo, es por la mañana, ¿qué ocurre en la mañana? ¿Qué ocurre en la mañana para que se despierte esta sintomatología más fuerte? O en la tarde, o en la noche, o después de comer. X. Intensidad y localización, por ejemplo, del 1 al 10. Por la tarde es 2, es 10.
Por la noche es 2, por la mañana es 5. Esto es importante. Localización. ¿A qué me refiero con localización? Me duele el costado izquierdo, me duele el ano, me duele la cabeza, aprieto la mandíbula, siento miedo, siento el brote a nivel emocional. Esto también es importante. Luego tenemos que hacer una planificación. Tenemos que planificar una estrategia nutricional. Esto es importante porque si no hay una estrategia nutricional, yo os aseguro que no vais a salir del brote. Y no es simplemente comer sano. O sea, yo como 4.000 calorías al día. Mi chica con colitis ulcerosa come 1.800. Los dos comemos sano. Pero el concepto de comer sano es muy diferente para cada persona. Bien, entonces, estrategia nutricional. Vamos a planificar los horarios de comidas dentro de nuestras posibilidades, teniendo en cuenta evidentemente que hay horarios de trabajo, etc. Pero vamos a planificar a qué hora vamos a desayunar, almorzar, a qué hora vamos a comer, vamos a cenar. Esto lo vamos a planificar para que la parte emocional se vaya relajando un poquito, al evitar la improvisación de ¿y ahora qué como? ¿Y ahora qué compro? Llego a mi casa raso con todo. Llego al supermercado, viva la vida. Vamos a evitar eso con una planificación realista. ¿Cómo vamos a planificarlo? Evidentemente, si no tenéis el asesoramiento de un profesional, decir que hay que saber qué alimentos evitar. ¿Qué alimentos vamos a evitar? Por ejemplo, suele ser muy común que la fibra insoluble está mal tolerada. Entonces, vamos a evitar alimentos irritantes, vamos a evitar alimentos que sabemos que nos sientan mal. Vamos a coger un diario de nutrición, por ejemplo, un folio en blanco, pues cada vez que como verdura se me suelta la barriga. Vamos a evitar en brote el gluten y la lactosa, porque me sientan mal. Voy a evitar también las legumbres. Uy, el queso me ha sentado bien. El yogur me ha sentado bien. El huevo me ha sentado bien. Eso lo añadimos en alimentos a priorizar, pero en alimentos a evitar lo que te siente mal. ¿Qué suele sentar mal? Normalmente en brote y en remisión también, pero principalmente en brote, que estamos en la parte de brote, la verdura suele sentar bastante indigesta. Las raíces tipo tubérculos como la patata, la zanahoria, la batata, todos estos no suelen sentar mal. Pero las verduras tipo lechuga, brócoli, coliflor, tomate, eh, kiwi, estoy mezclando frutas y verduras, pero todo es fibra insoluble, ¿de acuerdo? Todo esto suele ser bastante indigesto. Frutos secos también suelen sentar mal en brote. Entonces, todo esto lo evitaríamos. Y alimentos a priorizar. Alimentos de fácil digestión. Patata asada, puré de patata, de calabaza, de zanahoria, eh, pollo, pavo, conejo, huevo, avenas, arroces, arroces integrales principalmente, pastas integrales principalmente. Esto va a ayudar. Todo esto lo vamos a apuntar, a priorizar los alimentos. Porque antes de hacer dieta, vamos a hablar de nutrición saludable. Vamos a hablar de lo que tenemos que priorizar y de lo que tenemos que evitar. Eso es importante, ¿de acuerdo, familia? Siguiente paso en la estrategia nutricional para cortar un brote. Tengo que decir que este es el mismo plan que yo utilizo cuando le pongo a alguien una nutrición. Es decir, os estoy compartiendo mis secretos profesionales con los que he cortado brotes a más de 400 personas que han confiado en mí. Bien, siguiente estrategia nutricional. Horarios de comida. Como he dicho, una regularidad en los horarios y también horarios de ayuno. Si evidentemente por trabajo no podemos almorzar a las 2 de la tarde, no pasa nada, es evidente, es lógico. Pues bueno, ponemos que desayuno a las 8 de la mañana, en el descanso tengo a lo mejor 30 minutos, pues me voy a tomar un sándwich de pavo con pan integral y una taza de yogurt griego con avena, por ejemplo, o unas tortas de avena, por ejemplo. Luego, evidentemente, tengo que hacer un ayuno porque trabajo de tarde, ¿no? Y trabajo de tarde y no me da tiempo a merendar, ¿vale? Pues hago un ayuno en la tarde, me salto la merienda e incluso me planteo saltarme la cena. Esto ya como tú quieras, pero lo planificas.
O, por ejemplo, o ya hasta la noche no ceno. O hago 3 comidas semanalmente de lunes a viernes, por ejemplo, el desayuno a las 8, el almuerzo a las 2, por ejemplo, y la cena a las 9, por poner un ejemplo. Y los fines de semana yo ya planifico los ayunos, un ayuno de 12 horas o de 16, para reducir el estrés y la carga digestiva, para dar un respiro al sistema inmunológico también. Todo esto lo estamos planificando, porque si no llega el viernes, me siento pesado, no sé lo que habré comido este fin de semana que me siento pesado. ¿Qué pasa? Vamos a compensar. Bueno, pues mañana no como. ¿De qué te va a servir que mañana no comas? Si no sabes qué te ha sentado mal y vas a repetir el patrón de conducta, por lo que vas a seguir en brote, por lo que vas a seguir en cansancio, por lo que vas a seguir en diarrea o vas a seguir en estreñimiento. Vamos a planificar esto también. Algo importante también, los hábitos a evitar. Qué poco se habla de hábitos en estas enfermedades. Qué poco se habla. Por ejemplo, como le he comentado antes a Paloma o a Victoria, hay algo, una conducta, un hábito es una conducta que se mantiene en el tiempo de forma repetida, que tiene un disparador clave. En una de las clases de este taller estuvimos hablando del ciclo del hábito, que se compone de una señal, un deseo, una conducta y una recompensa. No podemos cambiar la señal, que siempre va a seguir ahí, por ejemplo, que nuestro jefe sea un cabrón, o por ejemplo, en el caso de Victoria, que evidentemente es una situación tensa familiar. No podemos cambiar esa señal. No podemos cambiar el deseo, que es sentirnos bien, pero sí podemos cambiar la conducta. La conducta es el sentimiento, cómo me siento. El sentimiento nace de la creencia. La creencia nace de la interpretación de esa realidad. Entonces, la conducta que interpreto yo, que me lleva a comportarme de esta forma. ¿Qué interpreto yo de esto que me lleva a comer mal? ¿Qué interpreto yo de esto que me lleva a evadirme? ¿Qué interpreto yo de esto que me lleva al váter? Vamos a cambiar eso, es lo único que podemos cambiar. Y vamos a evitar los hábitos, pues fumar, beber alcohol, comer en exceso, comer de forma compensatoria, hacer ayunos compensatorios. Todo lo que sea de forma que te hace sentir mal, de forma compensatoria, de forma impulsiva, vamos a evitarlo. Porque esta enfermedad, especialmente un brote, requiere mucho control, muchísimo. Evidentemente dentro, repito, de los limitantes diarios. No puedes controlar que hay un atasco. Aquí no somos Jesucristo. No podemos decir, hay un atasco, hago así, ¿vale? Y toda la carretera para mí. No. Pero sí, por ejemplo, vamos a evitar la conducta de alterarnos en exceso o de fumar por el estrés o de la sobreexigencia, de la sobreproductividad. Todo esto lo tenemos que evitar y lo vamos a notar. Después, suplementos a incorporar. Por ejemplo, ¿qué suplementos tenemos que incorporar? Vamos a incorporar una glutamina, vamos a incorporar una ashwagandha para el componente emocional, vamos a incorporar una proteína de suero de leche para que refuerce la nutrición, vamos a incorporar una melatonina y un GABA para mejorar el descanso, pero para saber qué suplementos incorporar, tenemos que saber qué síntomas tenemos y a qué hora tenemos más síntomas, porque si una persona me dice que por la noche está tranquila, duerme bien, no necesita una melatonina. Aunque la melatonina sea un gran suplemento, pero no la necesita. Pero si me dice que por la mañana tiene una ansiedad terrible, va a necesitar una ashwagandha. O si me dice que tiene unas diarreas brutales, va a necesitar una glutamina. O si me dice que tiene una inflamación bestial, va a necesitar una cúrcuma. Por esto tenemos que conocer la enfermedad. Cuando la gente me dice, aconsejame un suplemento, eh, que dime, es como si vas a la peluquería y dices, aconsejame un tinte. ¿Para qué lo quieres? ¿Cuál es el fin de ese suplemento? ¿Cuáles son los síntomas? Entonces, por ejemplo, esto lo dejaré a cuando terminemos esta infografía, os lo dejaré escrito en el chat para que podáis copiar, pegar o hacer un pantallazo, ¿de acuerdo? Si tenéis
diarrea, que evidentemente en un brote hay diarrea, vamos a meter glutamina 3 veces al día, 5 gramos. Vamos a meter también cúrcuma como componente antiinflamatorio. Vamos a meter ashwagandha 3 al día para reducir la ansiedad. Y vamos a meter una proteína de suero derecho 1 vez al día, un batido para reducir el estrés digestivo. Que tenéis un brote principalmente emocional, como puede ser el caso de Victoria, perdón. Vamos a meter ashwagandha 6 al día, 2 por la mañana, 2 por la tarde y 2 por la noche. Vamos a meter un GABA para reducir la excitabilidad cerebral. Vamos a meter una glutamina, 15 gramos al día también. ¿De acuerdo? Porque no es lo mismo un brote principalmente emocional que un brote principalmente fisiológico, con componente emocional, pero con más sintomatización fisiológica. Y después, hábitos a potenciar. El hábito de hacer una compra saludable, planificando la nutrición, planificar las comidas, el hábito de darse un paseo por el parque que aumenta la serotonina, reduce la inflamación, relaja el cortisol, el hábito de hacer ejercicio. Evidentemente, en un brote es complicado hacer mucho ejercicio, pero puedes hacer algo de hipopresivos, algunos estiramientos para relajar el organismo. El hábito de la meditación también puede ser muy interesante. A mí me ayuda mucho meditar. Entonces, esos hábitos también van a ayudar mucho. Luego tenemos que ser conscientes de cómo estamos progresando, porque muchas veces es que espera que se me corte el brote. A ver, a lo mejor simplemente de pasar de ir 20 veces al baño y vas 12 es una mejoría que te va a proporcionar un bienestar o por lo menos algo más de calma. Entonces, mejorías. Pues hoy he conseguido comer sin miedo. Ole. Hoy he conseguido dormir mejor. Ole. Hoy he conseguido ir al baño un poquito más duro. Las mismas veces, pero un poquito más duro. Ole. Hoy he conseguido poder ir a comprar y poder salir a la calle sin miedo a que necesitar un baño. Ole. Esas son mejorías. Esas son mejorías. Que poquito a poco todo eso llevará a la remisión. Sensaciones. Pues me estoy sintiendo ansioso, pero dentro de esa ansiedad me estoy sintiendo bien, me estoy sintiendo cómodo. No me siento tan cansado. O me siento cansado, pero como conozco la causa, siento que puedo poner el control. Anotar eso también. Saber lo que sientes. Las emociones, hay que anotar las emociones. ¿Para qué? Para conocerlas. Ahora que está muy de moda la película del revés, que aquí se le dice en España del revés, la de las emociones. Hay que conocer las emociones, hay que conocer qué te quiere decir esa ansiedad, qué te quiere decir ese miedo, qué te quiere decir esa ira, esa rabia. Todo eso es importante que lo tengamos en cuenta. Conocer las emociones, no evitarlas, conocerlas. No podemos evitar las emociones. Y por último, una conclusión. Con todo esto, habrá que saber que concluimos. Por ejemplo, conclusión. Pues mi conclusión es que, evidentemente, como tengo mucho estrés laboral porque tengo un trabajo muy demandante a nivel cognitivo, tengo mucha sobreexigencia que me lleva a no planificar bien mis horarios de comida porque siempre voy con prisa. Ya sabes que sobre esa conclusión aquí hay que ir construyendo. O pongo el caso, el ejemplo de Victoria, es una hipótesis, simplemente hablar, ¿vale? Es un ejemplo. Pues mi conclusión es que, como esta situación familiar me generó una alta demanda de estrés y mi marido y mi hijo están conviviendo, siento que en algún momento van a discutir de forma intensa y vivo constantemente en ese bucle. Esa sería la conclusión por la que todo esto afecta. Tenemos que tener todo esto en cuenta a la hora de poder cortar un brote. Antes de continuar, familia, me gustaría que me dijerais dudas que tengáis de este apartado. Os voy a dejar escrito aquí en el chat mientras vais preguntando dudas que tengáis o si queréis compartir alguna experiencia, compartirla, ¿de acuerdo? Y os voy a dejar escrito en el chat el tema de los suplementos que suelo aconsejar en brote.
También me gustaría saber la opinión de que si os está gustando esta información que os estoy dando y si pensáis que es una información de valor. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias, Paloma. Muchísimas gracias, Victoria. Muchísimas gracias, Inmaculada. Para mí es muy importante esto que me decís, de verdad. Pues si os está gustando esto, lo que está por venir cuando termine la formación de la web es una locura. Si queréis al final de la clase os enseño un poquito en primicia, ni siquiera mi novia lo ha visto, ¿vale? Lo que será la web y la formación porque es una pasada. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Eunice. Eunice, qué nombre tan bonito, nunca lo había escuchado. El placer es siempre mío. Voy a hacer aquí una fotito a la pantalla para después ponerla en las redes sociales. El placer es siempre mío. Ahí os he dejado la suplementación que aconsejo. Voy a coger un poquito de aire, voy a ver un poquito. Esta plantilla os la voy a mandar por correo, ¿de acuerdo? La vais a poder descargar sin ningún tipo de inconveniente. Es una lástima que el resto de que las personas aquí, que por ejemplo Inma o Victoria, no hayan podido asistir a todo el taller, porque la verdad es que es una locura lo que hemos visto en el taller. Vamos a ver otra plantilla un poquito más simplificada, que también la vais a tener aquí. Esta plantilla es más simplificada, que también os la voy a mandar. A ver, podéis imprimir esta o podéis simplemente hacer la que vosotros queráis. A mí me da igual. Eso ya es vuestra elección, como más cómodo o sea. Pero yo suelo usar estas dos plantillas con la gente que trabajo, tanto para brote como para planificar la nutrición en remisión, para subir de peso, bajar de peso, etc. Conocer la causa, qué evitar, qué añadir, las emociones, hábitos, las comidas, los hábitos, comidas y suplementos y hábitos y por supuesto reflexión, reflexión y reflexión. Esta es más sencilla. Por ejemplo, de emociones y hábitos, ¿qué reflexión tienes? De las comidas y los hábitos, ¿qué reflexión tienes también? Pues sé que como de forma compulsiva porque tengo el hábito cuando estoy muy estresado. Por ejemplo, esta es más minimalista, ¿no? Comidas y suplementos y los hábitos también. Pues a esta comida le voy a añadir el hábito de tomar un suplemento, por ejemplo, la glutamina o la creatina, por ejemplo. Sería algo bastante interesante. Y esto lo voy a enseñar al final. Bien. Es importante que también tengamos un listado de síntomas. Esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Me voy a poner aquí, ¿vale?
Porque si no conocemos nuestros síntomas, entonces, ¿cómo vamos a diferenciar, como ha comentado antes Paloma, cuando estamos en remisión, cuando estamos en brote o cuando estamos en diarrea? Eso es porque no conocemos nuestra enfermedad. Yo sé perfectamente cuando mi sistema inmune está alterado. Lo sé perfectamente. Y pongo aquí un ejemplo. Aquí que se me ven unos pequeños granitos aquí en el bíceps, ¿vale? Esto ocurre cuando mi sistema inmune está muy alterado por mucha carga de trabajo, por mucho estrés, por mucha ansiedad. Conozco mi enfermedad, evito que vaya a más. Esto es importante. Bien. Listado de síntomas. Vamos, perdón, vamos a anotar los síntomas físicos. Me salen sarpullido, me salen ronchas, se me cae el pelo, evidentemente diarrea o estreñimiento. Todo eso lo vamos a anotar. Tensión mandibular, todo eso lo vamos a anotar. Síntomas emocionales, cansancio, apatía, desgana, estrés, ansiedad, frustración. Todo eso lo vamos a anotar también. Ya les explicaré por qué. Síntomas nutricionales, pesadez estomacal, gases, pérdida de apetito. Todo eso lo vamos a anotar. Y cronograma de la sintomatología. Por la mañana, por la tarde, por la noche, al mediodía, a mitad de la noche, en plena discusión. ¿Cuándo es? ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿vale? Tengo síntomas de diarrea, tensión mandibular, tensión en la espalda, eh, suelo tener emocionales, mucha ansiedad, mucho estrés, me agobio, nutricionales, gases, pérdida de apetito, como deprisa y corriendo, también es un síntoma, comer deprisa y corriendo también es un síntoma. Todo eso lo vamos a anotar. Y un cronograma. Por la mañana, por la tarde, un día a una hora, otro día a otra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Esto nos está dando la información de cómo empezar a realmente mejorar la patología. Porque si, por ejemplo, siempre es en la mañana, o siempre es en la tarde, o siempre es en la noche, ya sabemos que hay un desencadenante claro que empieza siempre a esa misma hora. Y sabemos cuáles son los síntomas a nivel físico para identificarlos y cortarlo. A nivel emocional para identificarlo, cortarlo y evitarlo a futuro. Y a nivel nutricional. Algo importante y es que si una persona me dice, un día voy estreñido, otro día voy con diarrea, a lo mejor me pego 2 días sin ir al baño, a lo mejor después voy 20 veces al día, o voy 3, o voy con diarrea. Esto es muy revelador y quiere decir que tiene una pérdida total y absoluta de sus hábitos, de su día a día y lo va improvisando todo. Tengamos en cuenta que en el organismo todo tiende al equilibrio, absolutamente todo. Y si tú vas un día 3 veces al baño, otro día tienes diarrea, otro día no vas, es porque tu organismo no tiene equilibrio. Si no tiene equilibrio, es porque estás improvisando. Estás improvisando lo que comes, estás improvisando lo que piensas, estás improvisando lo que haces. Y tu organismo está siempre estresado. Y esto es importante identificarlo a nivel físico, emocional y nutricional. Del mismo modo que si tienes sintomatologías en la mañana, ya tenemos claro cuál es el detonante en la mañana y podemos evitarlo. Esto es súper importante. ¿Para qué esto es importante también? Para no tener miedo. Porque, a ver, si tú vas al médico y le dices al médico, es que tengo diarrea 20 veces al día, es normal. Es que me tiemblan las manos, es normal. Es que estoy estresado, es normal. Es que se me cae el pelo, es normal. Joder, todo es normal. Pero si ahora le dices que me encuentro bien, eso no es normal. No, no es normal sentirse mal. Y vamos a saber por qué. Para perder ese miedo. Porque si tú sabes identificar tus síntomas, le pierdes el miedo. Si tú sabes cómo acercarte al perro para que no te muerda, le pierdes el miedo. Si tú sabes cómo conducir para no matarte con el coche, le pierdes el miedo. Esto es importante, ¿vale? El conocimiento es poder. Vamos a conocer nuestra enfermedad. El conocimiento nos empodera. Esto es extremadamente importante, familia. Súper importante. Antes de continuar, ¿alguna duda que tengáis?
¿O algún síntoma físico que queráis compartir o alguna duda que me queráis transmitir? Ahora vamos a hablar qué comer en brote, ¿de acuerdo? De forma general, evidentemente esto ya requeriría una nutrición personalizada. Hasta cortar el brote, hasta cortar el brote, Victoria. Las 3 tomas de glutamina sería hasta cortar el brote para recuperar la permeabilidad intestinal. Una vez ya que hayas cortado el brote y hayas recuperado la permeabilidad intestinal, pesando menos de 70 kilos, 5 gramos al día, de por vida no hay ningún tipo de problema. Yo en mi caso tomo 15 gramos en remisión, pero a ver, yo peso casi 90 kilos, tengo mucho desgaste físico, tengo mucha masa muscular, tengo más requerimientos. Pero si pesas menos de 70 kilos, estás en remisión, 5 gramos al día. Si pesas más, 10 gramos al día. Estando en brote, 15 gramos al día, en 3 veces. ¿Alguna otra duda que tengáis, familia, antes de continuar con la parte de nutrición? Recalco que esto es a grosso modo, basado en la experiencia tanto personal como profesional tras haber asesorado a más de 400 personas. ¿De acuerdo? Evidentemente siempre hay excepciones en las que, por ejemplo, a alguien el aceite le sienta mal o el plátano le sienta mal. Siempre hay excepciones. Pero esto es a grosso modo. ¿De acuerdo? Luego, evidentemente, hay que personalizar. Vamos a continuar, Fabián. Me voy a poner por aquí. ¿Qué comer en brote? En una situación de brote, ¿de acuerdo? Empezaremos haciendo un ayuno de 24 horas, mientras ingerimos agua con electrolitos y caldo de huesos o caldo de pollo, por ejemplo, para no deshidratarnos. Seguidamente empezaremos a introducir alimentos de este listado, alternando una comida sólida con un batido para reducir el estrés digestivo sin limitar la absorción nutricional. ¿Por qué empezamos haciendo un ayuno de 24 horas? Para que en esa situación, que el intestino está tan jodidamente alterado, el sistema nervioso tan jodidamente alterado, vamos a permitir que desagüe, que limpie, que vaya, ¿vale? Porque si le metemos comida, comida que va a salir. Eso es así. Si tú en un brote recién empezado, que va varias veces al día, le metes cualquier alimento, ese alimento sale. No se da tiempo a digerir. Pero vamos a meter agua con electrolitos para evitar deshidratarnos y unos calditos de huesos. Luego, ¿por qué alternar una comida sólida con una líquida? Si tú desayunas, por ejemplo, eh, huevos con aguacate y una tostada con aceite, y en el almuerzo tú metes eh, filete de pollo con arroz, después en la merienda metes kéfir con copos de avena y en la cena pescado con puré de patata, todo eso requiere un proceso digestivo. El proceso digestivo contiene o se lleva de su mano una leve inflamación, porque tiene que separar el nutriente, principalmente proteína, del alimento. Eso es estresante. Y en un brote el sistema digestivo ya está bastante estresado. Entonces, pongamos que desayunamos un batidito de proteínas, con tu glutamina perfectamente, con todos tus suplementos. ¿Vale? En el almuerzo metemos unos huevos con un puré de patata. En la merienda vamos a meter, por ejemplo, un queso batido o un kéfir con unos copitos de avena. Entraría dentro de, entre comillas, sólido, líquido, entre comillas, semilíquido. Y en la cena, pescadito con algo de crema de zanahorias, por ejemplo. De esta forma hemos empezado evitando un estrés digestivo durante el día, en la mañana con un batido de proteínas que nos está aportando proteínas, que no requiere digestión, que no requiere estresar el sistema digestivo. En la tarde, en el mediodía, estamos metiendo en el almuerzo proteínas e hidratos de carbono de la patata que
absorben el agua en formato puré. Después, en la tarde, estamos metiendo hidratos de carbono de índice glucémico medio con fibra soluble, que tuvimos una clase de la fibra soluble e insoluble. Esa clase fue una locura. Esa clase estuvo aquí Paloma y Paloma os puede decir que esa clase de nutrición que tuvimos fue una maldita locura. Pues con fibra soluble vamos a ayudar a espesar las heces, vamos a mejorar el sistema inmune y vamos a tener los beneficios también del kéfir. Y luego un pescadito azul alto en omega 3 para la cena, junto con un puré de zanahorias o de calabaza o de lo que sea, vamos a evitar el estrés digestivo. Buah, esa clase fue una locura. Pues ahora cuando terminemos os voy a enseñar lo que está haciendo la academia. Es que no la ha visto nadie, es que no la ha visto ni mi novia. Y es que está haciendo una locura. O sea, la cantidad de información de nutrición que va a haber, esto se os queda corto comparado con eso. Lo digo en serio. Esto se queda corto comparado con eso. Gracias, Paloma. Bien, vamos a hablar ahora de antes de hablar de los alimentos, hablamos de los nutrientes. Carbohidratos fáciles de digerir. Aquí lo tenemos. Arroz blanco hervido. Papillas de arroz o de avena. Tengo que decir que hay un tipo de papillas de arroz. Si queréis, os la puedo enseñar al final de esta parte. Os la puedo enseñar las papillas de arroz que yo consumo, que son de chocolate, vainilla, tarta de queso, que están buenísimas. ¿De acuerdo? Y ayudan a espesar las heces. E incluso tengo que decir que yo las tomo en revisión cuando tengo que estar mucho tiempo conduciendo para evitar que la bolsa se llene antes de tiempo. Bien. Arroz blanco hervido, papillas de arroz o de avena, patata hervida al horno sin piel, boniato hervido al horno sin piel, zanahoria, calabaza, cualquier tipo de tubérculo, y papillas o crema de arroz. Proteínas, pescados blancos, azules también, carne magra blanca, en brote evitaríamos un poquito más la carne roja, huevos cocidos o en tortilla, yogur natural o de soja, también me vale el kéfir, me vale el yogur griego, no hay problema. Lácteos sin lactosa, quesos de cabra, de oveja, del que tú quieras. Y whey protein, la proteína en polvo de toda la vida, no hay problema. De hecho, la whey protein se saca de los quesos. Después, frutas y verduras. Zanahorias, calabacines, manzana o peras sin piel en compota. Eso es lo más interesante en un brote. Pera cocida o en compota, plátano o banana. Tengo que decir que, por ejemplo, cuando yo termino de entrenar en entrenamientos muy intensos, yo opto por alimentos de este tipo, ¿no? De compotas y tal, para evitar saturar el sistema digestivo. Luego, por ejemplo, grasas saludables. Es importante también las grasas. Ahora te respondo, Victoria. Las grasas saludables, aceite de oliva virgen extra, el aguacate y pescado azul. También como fuente de proteínas. Buscar las grasas saludables. De hecho, en esa clase que os he hablado de la fibra soluble, estuvimos hablando de la función de la grasa y todo eso, y fue una locura. Lácteos y sustitutos, leche sin lactosa y leches vegetales, como vosotros queráis. Y bebidas, agua con electrolitos. ¿Por qué es importante y recargo el agua con electrolitos? Porque en una situación de brote, el cuerpo le cuesta mantener la retención hídrica. Cuando el agua va acompañada con electrolitos, vamos a seguir teniendo diarrea, pero la célula del sistema inmune, la célula epitelial del intestino, la célula nerviosa, la célula muscular, va a tener capacidad de retención porque va a retener esos electrolitos. Entonces no nos vamos a deshidratar y vamos a evitar que la cosa vaya peor. Es importante el agua con electrolitos en un brote. Caldo de huesos, caldo de pollo perfectamente, caldos vegetales, infusiones suaves como manzanilla o té de jengibre. A ver, Victoria, si desayuno un batido a las 7 de la mañana, ¿puedo comer algo sólido a las 11? Sin problema. Sin problema, evidentemente son muchas horas, sí, no habría problema. Puedes desayunar, por ejemplo, un batido de proteínas con un plátano o un batido de proteínas con una tostada al mediodía. O el batido de proteínas solo y a las 11 ya meterte tu tostadita con tu platanito y con tu aguacate. Perfecto, o con tu huevecito. Sin problema. Agua con electrolitos, por ejemplo. Por ejemplo, a ver, le puedes añadir simplemente sal de mesa al agua. Lo que pasa es que va a tener un sabor muy desagradable, ¿vale? Pero hay electrolitos que tienen sabores
Luego te lo mando, Paloma, por WhatsApp, porque hay electrolitos con sabores que yo uso mientras entreno y están bastante buenos, ¿vale? Los de HSN están bastante buenos esos electrolitos, que son de la misma marca de la enzima digestiva que te comenté. También tienen electrolitos de agente de zumo, que por ejemplo llevo su camiseta, y están bastante bien. Yo te voy a mandar luego ambos y van muy bien para que retenga líquido el agua, porque, a ver, le puedes añadir sal, ¿vale? 1 gramo por cada litro, pero hombre, el sabor es un poquito de... ¿vale? Entonces vamos a meter alguna otra cosita. El suero, sí, el suero de leche, perfectamente. Con brote consangrado lo puedo tomar el té verde al día, sí, no, no hay problema. No hay problema. Sin problema ninguno. Puedes tomarte perfectamente tu té, manzanilla, café descafeinado, infusiones de cúrcuma con jengibre, todo eso no hay problema ninguno. Más preguntas que tengáis sobre este tema, comentadme antes de pasar a la parte de suplementos. Pues vamos a pasar a la parte de suplementos. ¿Qué tenemos en suplementos? Tenemos la glutamina, la creatina, la proteína en polvo, tenemos la cúrcuma con pimienta negra, tenemos la ashwagandha y tenemos el omega 3. Después hay otros suplementos, como por ejemplo unas enzimas digestivas, ¿vale? Pero estos son los más top. Bien. También decir que cualquier persona que quiera echar la evidencia científica de estos suplementos, que por favor me escriba un WhatsApp y yo le mando el estudio para que pueda corroborar por sí misma que esto es real. Yo nunca voy a decir, como yo estoy fuerte, como yo tengo Crohn y estoy fuerte, yo tengo razón. No. Aquí estamos hablando de salud, aquí hay una evidencia científica detrás y yo quiero que una persona, si va a hacer caso de lo que yo digo, tenga en sus manos todas las herramientas y conocimientos necesarios a la hora de tomar acción. Eso es importante. Entonces, si alguno queréis la evidencia, por favor, escribidme un WhatsApp o pedirme aquí mi WhatsApp, que yo lo doy ahora mismo, y yo lo mando luego todo. Bien. Bien, como extra, añadir que en esta situación un multivitamínico potente como el Animal Pack ayudará a no tener carencias. ¿Por qué digo el Animal Pack? El Animal Pack es un suplemento multivitamínico que es el más completo del mercado. De hecho, yo trabajo con atletas profesionales, yo trabajo con atletas a nivel olímpico, aquí en el Centro de Alto Rendimiento de la Cartuja, atletas a nivel europeo, etc. Y son los que yo tomo. O sea, es súper top, es súper potente. En una situación de brote, como vamos a tener limitada la cantidad de absorción de nutrientes y vamos a tener aumentadas las necesidades, este suplemento nos va a ayudar mucho. Luego ya en revisión, una vitamina D3, una B12, va sobrado. Bien. Glutamina, como he dicho antes, 15 gramos al día en 3 tomas. Ayuda a sanar la mucosa intestinal. ¿Qué es la mucosa intestinal? La mucosa intestinal es una capa de moco que lo que hace es proteger el intestino, mejor dicho, aísla las bacterias del intestino del resto del organismo. Cuando alguien me dice que tiene sangrado en las heces, quiere decir que se ha degradado esa parte de la mucosa intestinal. La carne, por así decirlo, del intestino se ve expuesta y empieza a supurar sangre. Es como cuando te haces aquí un sollazo. O sea, no es una herida muy grande, pero la parte de la piel se ha degradado y empieza a supurar un poquito. Pues es lo mismo cuando se pierde la mucosa intestinal. Empieza a degradarse el tejido epitelial intestinal y empieza el sangrado. Bien, luego la creatina. 10 gramos al día en 2 tomas para mejorar la energía y la recuperación muscular. La creatina es un suplemento que lo que hace es que ayuda a la célula, tanto muscular, inmune, nerviosa, cerebral e intestinal, a tener una mayor capacidad de retención energéticas. En el caso que dice Andrea de moco en las heces sin llegar al sangrado, quiere decir que se está degradando la mucosa intestinal. En ese caso, si no hay cansancio
Si no hay cansancio, ¿de acuerdo? Solamente glutamina. Solamente glutamina. Si hubiera cansancio, meteríamos la creatina para mejorar la energía celular. Pero si no hay cansancio, solamente glutamina. Nada más. Luego, proteína en polvo. La proteína en polvo realmente es una comida, no es un suplemento, pero bueno, como lo asociamos al suplemento, lo pongo aquí. Preferiblemente aislada o hidrolizada. La hidrolizada es cara de cojones. La hidrolizada es cara de cojones. Yo voy a ser sincero. Con una proteína de suero de leche concentrada normal, el 90% de las personas en brote van bien. Me incluye a mí e incluye a mi novia. Yo cuando conocí a mi novia pesaba 46 kilos y a día de hoy pesa 63, está más apretada que los tornillos submarinos. Y toma proteína en polvo normal. ¿Vale? La de Zumu, la de HCN van genial. Calidad-precio son las mejores. Por unos 30 y poco euros tiene 2 kilos de proteína de la máxima calidad. Ya cada uno que compra la que quiera. Pero, por ejemplo, aquí el otro día, una chica me comentaba que le habían aconsejado una proteína de no sé qué y miramos el precio y era una salvajada. Era un robo esa proteína, un robo. ¿Vale? Y yo le dije, digo, no, mira, toma esta otra proteína, ¿vale? Que es mucho más barata y los ingredientes son los mismos. Yo siempre voy a aconsejar lo mejor y lo mejor no tiene que ser lo más caro. Luego, cúrcuma con pimienta negra como antiinflamatorio natural. La cúrcuma nos va a ayudar a reducir la inflamación y a mejorar el sistema inmunológico. La ashwagandha para regular el cortisol y reducir la inflamación asociada al cortisol, al estrés y la ansiedad. Además, mejora el descanso. Yo la tengo aquí, ¿vale? Yo la tengo aquí, me tomo, yo suelo tomar 4 al día, pero hoy, por ejemplo, me he tomado 2 en la tarde, me he tomado otras 2 antes del taller y me tomaré otras 2 antes de acostarme por todo el estrés, buen estrés, la agitación de dar la clase. Y por último, el omega 3 para reducir la inflamación general del cuerpo. Hay que decir que si consumes suficiente pescado azul, si consumes suficiente huevo, si consumes suficiente aguacate, no sería necesario el omega 3. Si consumes suficiente aguacate, y te hablo de a lo mejor un aguacate y medio al día, o 5 huevos o 6, el huevo no es malo, lo recalco, el huevo no es malo, podríamos prescindir del omega 3. Bueno, preguntas que tengáis sobre este apartado, porque antes de terminar os voy a decir mis trucos secretos de nutrición, pero de eso os dejo con la duda de momento. Preguntas que tengáis de este apartado. Y antes os quiero enseñar una cosita. Sobre las cremas de arroz que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Que os he comentado. A ver, aquí. Bien. Tomo un aguacate al día y omega 3. Si tomas un aguacate al día, yo tomaría solamente una perla de omega 3 y ya está. No habría problema. Me preocupa el mercurio del pescado. ¿Qué tan malo es? No hay tanto mercurio, es falso. Tendría que consumir alrededor de 4 o 5 kilos de pescado azul al día para que el mercurio fuera preocupante. No hay ningún tipo de inconveniente. Mira, estas son las cremas de arroz familiar que os he comentado. Básicamente es arroz en polvo, para comerlo en papilla de los niños, por ejemplo. Sabor chocolate blanco, sabor oreo, son espectaculares y ayudan a cortar el brote. O sea, ayudan bastante a cortar el brote, la diarrea, lo podéis consumir en vuestro día a día, con leche o lo que sea, y están increíblemente buenas, lo digo en serio, ¿eh? Lo podéis comprar en HSN o en cualquier tienda de nutrición que tengáis de confianza. La cúrcuma con pimienta se puede combinar con la patata. A ver, la cúrcuma con pimienta negra, combinarla con la patata, ¿qué es lo que ocurre? Que la mayoría de esa cúrcuma se va a quedar en el plato o en el paladar. Entonces, al quedarse en el plato o en el paladar, no va a llegar al tracto digestivo, que es donde tiene que realmente hacer la función. Yo aconsejo meterla encapsulada. ¿Por qué? Porque de esta forma sí llega íntegra al intestino. Yo aconsejo meterla principalmente encapsulada, porque así llega íntegramente al intestino. Es lo más interesante.
Os quiero enseñar una cosita antes, lo que os he comentado de la academia. Esto es toda la web de la academia, ¿de acuerdo? O sea, vais a ver las entrañas. Compro proteína normal en HSN y está buenísima. ¿Me la aconsejas? Sí, perfectamente. De hecho, yo tuve acuerdo con la gente de HSN. Yo estuve colaborando con la gente de HSN y conozco las instalaciones de HSN. Es más, yo tengo aquí melatonina de HSN. O sea, yo no os voy a mentir nunca. Yo tengo acuerdo con Zumu. Si tú compras en Zumu, yo me llevo una comisión. Pero yo soy extremadamente honrado. Si te va bien en HSN, sigue con HSN. Mira, el GABA que yo tomo, ¿vale? Es de HSN y lo tomo a diario. No pasa nada. Mira, familia, esto es lo del curso de nutrición que estoy creando y es una verdadera locura. Es el primer curso de nutrición, ¿de acuerdo? Creado por un ostomizado experto en nutrición, experto en gestión emocional. O sea, vais a aprender a comer sin miedo, a cortar los brotes, a reducir los síntomas, ganar o perder peso, combatir la anemia. O sea, es una verdadera locura. Daos cuenta que lo que es la salud realmente es disfrutar de la comida. La salud no es una dieta restrictiva. La salud es tener herramientas. Salud es poder adaptarte cuando te vaya a venir el brote. Salud es tener herramientas. Salud es independencia. Salud es adaptarte sin perder el control. Saber reaccionar. Eso es salud. Salud es tener el control. Esto es súper importante. Y esto, por ejemplo, quizás muchos de vosotros no lo sabéis, ¿no? Pero este soy yo cuando en el hospital que me grabé. Me acuerdo de este día perfectamente. Aquí llevo 240 kilos. Por eso yo sé que os puedo ayudar, porque yo he estado muy en la mierda. O sea, yo he estado muy en la mierda. Y todo esto va a estar en la academia. Todo. De hecho, fijaos, aquí hay gente que ya en mi anterior curso ya hubo gente, hubo más de 100 alumnos y todos contentos. Fijaos aquí lo que dice la gente. Un chico que empezó con 62 kilos, hace poco 67 kilos. ¿Qué haríamos sin esas 400 personas? Yo a día de hoy he asesorado a más de 400 personas, todas con éxito. Eh, gente que pierde el peso. O sea, noto que puede comer más en el desayuno y en media mañana. O sea, gente que come sin miedo. O sea, y yo sé que puedo ayudar a la gente. ¿Y qué es lo que vais a tener en el curso? Son 14 lecciones que van a venir más, ¿de acuerdo? Van a venir bastantes más, pero de momento, funciones de las proteínas, de los hidratos de carbono y de la grasa, fibra soluble, ayuno intermitente, dieta FODMAP, dieta paleo, dieta keto, qué dieta seguir en cada momento, cómo subir o bajar de peso, qué suplementos tomar y por qué, y cómo funcionan los suplementos. La calpro, por qué sube, por qué baja la calpro, cómo bajar la calpro antes de una prueba, comprendiendo los brotes y después recursos adicionales en PDF, mapas mentales, infografía, material visual descargable, o sea, guías nutricionales, recetas, o sea, un programador diario, herramientas de seguimiento, programador de comidas, o sea, absolutamente todo esto lo van a tener los alumnos. Una lista de la compra que yo voy a elaborar personalmente,
para brotes, remisión o diarrea y posoperatorio. Y la voy a elaborar para el mercado latinoamericano, para el mercado español. ¿Por qué? Porque tengo que también clientes de Latinoamérica. Pues me voy a adaptar y voy a crear guías de nutrición para la gente de Latinoamérica. O sea, va a ser una locura. Todo estará en la academia, Victoria. La imagen de los suplementos y cantidad que deberíamos tomar. Pues la imagen de los suplementos, pues vamos a ver los suplementos que yo os he dicho, ¿de acuerdo? Ya depende de donde los quieras tomar realmente. Pero, o sea, simplemente tú buscas glutamina, creatina, porque después cada marca tendrá su propia imagen, pero el nombre es siempre el mismo, ¿de acuerdo? Proteína, perfecto. Decir, voy a dejar aquí también mi teléfono personal, por si alguno me quiere mandar un WhatsApp y pedirme información sobre los suplementos que os digo. Eh, Podéis guardar mi teléfono y pedirme la información perfectamente de los suplementos que os digo, evidencia científica, o si alguno tiene curiosidad por saber cómo entrará en la formación, que la empiezo ya a grabar, ya los cursos, la clase los empiezo a grabar la semana que viene. Y yo calculo que tardaré 2 semanas en tenerlo todo listo. Ahora os voy a compartir mis secretitos de nutrición. Muchísimas gracias, Fran. Y deciros que las personas que estáis aquí, por estar aquí en directo, de acuerdo, vais a tener una oportunidad exclusiva de entrar en la formación, en la academia. Que si alguno está interesado, que me pregunte y hablo un poquito más sobre eso. No quiero hacer autopro, aunque este sea mi taller, no quiero hacer autopro. Aquí están mis secretos de nutrición. Bien, a ver, perfecto, vale, sí, bueno, bien. Mis secretos de nutrición: anticipar o planificar, batidos o tortitas, conocer los requerimientos, tener un objetivo, no es dieta, es hábito, comer comiendo y comer equilibrado. Estos son los secretos de nutrición de una persona ostomizada con un doctorado en nutrición que ha asesorado a más de 40 personas, de 400 personas y que usa también para las personas que asesora. Bien. Anticipar. La improvisación es ser esclavo de la ansiedad. Anticiparte a, por ejemplo, llegar tarde, evita comer con desganas o con prisas. Anticipar a comprar cuando esté el súper lleno. Evita la incomodidad de la aglomeración, de que todo el mundo esté lleno, de que no haya lo que buscas, etc. Yo, siempre que puedo, voy a comprar a primera hora del día. ¿A las 10 de la mañana? Por las 10 de la mañana. Yo prefiero perder un ratito de mi tiempo libre haciendo la compra, tranquilito, y poder mirar las cositas con calma que ir corriendo. Más que nada porque si alguien me pisa la podemos liar, no tengo paciencia. O si alguien me da con el carro se lo come, para que no le falte hierro. ¿Vale? Pero yo prefiero hacer la compra con calma. Esto es importante también. También hacer una lista de la compra es importante, una buena lista de la compra. Y una buena lista de la compra tiene que contemplar tus requerimientos, tus necesidades y algún caprichito ocasional, yo que sé, alguna tableta de chocolate para que coja una mancita al día, no hay problema. ¿Vale? Batidos o tortitas, lo que he dicho antes de los batidos de proteína y las tortitas de avena. Los batidos aportan proteínas sin estrés digestivo y las tortitas hidratos solubles. Por ejemplo, unas tortitas de avena. Hay harinas de avena, no avena molida, sino harinas de avena de chocolate, chocolate blanco, de vainilla. Y simplemente harina de avena, leche, huevo, le puedes echar un poquito de mantequilla para que quede más esponjosa
Haces la masa a la sartén, vuelta y vuelta, y ahí tienes tortitas de avena. Y están y cagas de buenas. De hecho, en la academia va a haber recetas de tortitas de avena y un montón de recetas que os van a encantar. Esto reduce la carga digestiva entre comidas. Además, te las puedes llevar al trabajo y tomártela de vuelta a casa. Por ejemplo, tengo clientes que son oficinistas, es decir, bueno, no oficinistas, que son ingenieros y están mucho tiempo delante del ordenador. Se llevan su tupper con sus tortitas de avena y van comiéndosela poquito a poco durante el día. Reducen la ansiedad porque están picoteando, pero no es un picoteo sano, no es un picoteo malo, no es un picoteo insano, sino es un picoteo sano, es un picoteo bueno, es un picoteo bueno. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Y tiene ese picoteo sano, sin problema. Conocer los requerimientos. Tú no puedes decir, ponme una dieta o dime qué comer si yo no conozco tus requerimientos nutricionales. Yo tengo unos requerimientos nutricionales de 3 gramos de proteína por kilo de peso, peso 89 kilos. Hacer los cálculos de la cantidad de proteína que es eso, de hidratos de carbono y de grasas muy altos. Para llegar a esos requerimientos, yo tengo que saber qué tengo que cubrir. Si alguien de aquí quiere hacer una dieta, antes de hacer dieta hablamos de nutrición. Y antes de nutrición hablamos de cuáles son los requerimientos de calorías, de hidratos, de proteínas y de grasas. Porque si no, o te pasas o te quedas corto. Y yo prefiero conocer los requerimientos y pasarme un poquito a quedarme corto. Eso es importante también. Es como decir, quiero hacer feliz a mi novia y no sé lo que le gusta. Antes habrá que saber lo que necesita. Importante, tener un objetivo. Tener un objetivo. Si quieres cortar o evitar el brote, vale, pero ¿qué más? ¿Quieres perder grasa? ¿Quieres perder peso? ¿Quieres ganar músculo? ¿Quieres mejorar la relación con la comida? ¿Cuál es el objetivo aparte de cortar el brote? O sea, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿Para qué? Para que haya un hábito. Para que haya un hábito sostenible una vez que hayamos cortado el brote. Porque tú si dices solamente, quiero cortar el brote, pero una vez que cortas el brote, vuelves al patrón anterior de comida, vuelves a entrar en brote, que es lo que le pasa a mucha gente. Una vez que yo ya he cortado el brote, yo después quiero mejorar mi relación con la comida. Quiero perder peso, quiero ganar músculo, quiero tener más opciones de comida. Por ejemplo, el objetivo de esa nutrición no es dieta, es hábito. Una dieta tiene un principio y un final. Es decir, yo empiezo la dieta en octubre para cuando llegue diciembre estar apretado y caber en el traje de fin de año, ¿vale? Y ya en enero me vuelvo a poner cerdo como un cabrón y a ponerme gordo. Eso es malo, eso es un trastorno de conducta alimentaria. Es un hábito. Un hábito es sostenible en el tiempo. Dieta es puntual. Dieta vale que, por ejemplo, viene una boda, un fin de año y tú quieres lucir un poquito mejor, vale, y te aprietas un poquito, todos lo hacemos, me incluyo, pero siempre que sea una extensión puntual del hábito que tú ya tienes. Bien, una dieta tiene un principio y un final. Cuando llega el final u objetivo, si no hay cambio de hábitos, viene el efecto rebote para evitar esto de mejorar el hábito de la nutrición. Eso realmente tiene que ser el objetivo. Comer comiendo. ¿A qué me refiero con comer comiendo? Cuando estés comiendo, come. Cuando estés trabajando, trabaja. Cuando estés conduciendo, conduce. Cuando estés haciendo el amor, hacer amor. Disfruta. Comer comiendo sin que nada distraiga tu atención. Comer mirando el teléfono. Evita que mastiques bien. Comer mirando cualquier cosa que altere tu estado de ánimo empeora la digestión. Si tú comes viendo la televisión y ¡ay, Dios mío, viruela del mono! ¡Ay, Dios mío, crisis económica! ¡Ay, Dios mío, Ucrania, Rusia, izquierda, derecha, no sé qué! Todo eso está haciendo que tú no mastiques, porque estás más pendiente a lo que te dice la televisión o el dispositivo móvil que la comida. Es como si tú estás haciendo el amor con tu pareja y estás mirando Twitter. Estás en plan de, sí, 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 le voy a dar me gusta. Y no estás disfrutando. Perdóname que ponga esta comparación, pero para que lo pongamos a entender. Hay que comer comiendo. Punto. Ya está. Y cocinar cocinando. A cada cosa, estar presente. Después, equilibrio. Importante el equilibrio. Qué poco equilibrio hay hoy en la nutrición. Si te comes un pastel al día, aquí tenía que haber puesto un 1, no una Q.
Lo corregiré ahora antes de mandarlo. Si te comes un pastel al día y no te importa, tienes un problema. Si te comes un pastel a la semana y te machacas, tienes un problema. La nutrición es equilibrio. Yo los fines de semana voy con mi chica a Málaga y me como después de cada comida una tartita de queso. Salgo a cenar con ella y después una tartita de queso. No es malo. ¿Por qué va a ser malo? Malo sería que fuera todos los días, a todas horas, que me pusiera cerdo a tartas de queso. Pero una vez a la semana, en absoluto, no es malo. Es equilibrio, es sano, es salud. Vuelvo a poner el ejemplo del sexo, ¿de acuerdo? Necesitar un polvo al día es malo, ¿de acuerdo? Machacarte porque solo echas uno a la semana también es malo. Equilibrio, equilibrio en todo. Ir al gimnasio todos los días de forma obsesiva es malo. Ir al gimnasio solamente una vez a la semana es malo. Equilibrio, equilibrio, un equilibrio sostenible, un equilibrio que te permita mantenerlo en el tiempo, un equilibrio que no te machaques, que no te culpes, que no te juzgues, que no empeore tu salud, que te permita estar sano. Esto es súper importante. Y en todo esto es lo que vais a aprender también en la formación que estoy preparando, a tener equilibrio realmente. Porque sin equilibrio yo os aseguro que no vais a tener nunca salud. Familia, ¿qué os ha parecido la clase de hoy? ¿Hace aconsejable ir alternando el pan en gluten con pan con gluten? Me encanta la cerveza sin alcohol el fin de semana para la patología. ¿Qué tal? ¿Ha visto? Esto es bueno. El fin de semana, una cerveza sin alcohol. No es malo. No es malo el fin de semana una cervecita sin alcohol. ¿Por qué va a ser malo? No pasa nada. Alternar pan con gluten y pan sin gluten es muy interesante, porque de esta forma vamos a conseguir crear poco a poco una tolerancia al gluten. Nos vamos a ir administrando pequeñas dosis que van a permitir que nuestro sistema inmune y digestivo se adapte al gluten. Entonces es muy interesante. Y el fin de semana, un par de cervecitas sin alcohol sin problema. Yo el fin de semana muchas veces me he tomado un vinito con mi pareja. Por ejemplo, hace un par de semanas me fui a un asador super top en Málaga. A primera línea de playa, una locura, una verdadera gozada. Y después fuimos a cenar, yo me comí un chuletón espectacular y mientras yo me comía el chuletón, yo me pedí una copita de vino, un buen vino, no hay problema. La dosis está en el veneno, entonces sin problema. Más preguntas, familia. Un embutido aconsejable para el fin de semana y entre semana también un embutido perfectamente. Entre semana un embutido perfectamente, pero no todos los embutidos son buenos, ¿eh? No todos los embutidos son buenos. De hecho, ahora vamos a entrar un momento aquí. A, vamos a entrar aquí a Google y os voy a enseñar algunos embutidos. Es que no tengo ninguno en el teléfono, si nos enseñaba directamente la imagen. Pero bueno, embutidos, por ejemplo, que sean por debajo del 85% son una basura. Un embutido por debajo del 85% es una basura. Y os aseguro que yo he visto embutidos por debajo del 70%. A ver si tengo aquí alguna foto y os enseño la foto de embutidos de mierda, que a mí me daría vergüenza vender eso. Lo digo sinceramente. De hecho, algo que mis clientes tienen, que los clientes de mis asesorías tienen, son una base de datos de alimentos. ¿Qué es una base de datos de alimentos? Os lo voy a enseñar.
Por ejemplo, esta Victoria le podría venir bien. Es esto. Líder, Carrefour, Aldi, Mercadona. Todo analizado. Altos en proteínas, bebidas, brotes y diarreas. O sea, todo esto son alimentos que yo he seleccionado, he fotografiado y he ordenado personalmente. Para el Aldi. Venga, ¿quieres hacer la compra en Aldi? Aquí tienen los alimentos de Aldi. Todo esto lo tienen mis asesorados y también lo van a tener los miembros de la academia. O sea, aquí hay más de 1000 alimentos que yo he seleccionado personalmente para una persona con anemia. Habrá pronto, aquí está. Sí, lo subí. Habrá pronto más, mejillones y demás. Por ejemplo, una persona ¿qué tipo de postres y dulces, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de postres y dulces podemos consumir? Pues mirad, aquí tenéis, o sea, helados, eh, quesos, más helados. Todo esto es seleccionado por mí personalmente. Esto es una pasada. Esto lo van a tener también los miembros de la formación. Por ejemplo, platos preparados, si no tenéis ganas de cocinar. Tenéis aquí platos preparados ya que son sanos, que yo he mirado los ingredientes uno a uno, para cuando no tengáis ganas de cocinar, porque llegáis tarde al trabajo o lo que sea. Veganos, hamburguesas, o sea, todo lo he seleccionado yo personalmente. Esto es una locura. No sabéis la cantidad de horas que yo me he pegado haciendo eso. Pero la verdad que me gusta salsas sin gluten para repoblar la flora intestinal. Esto es una pasada. Los embutidos que no son buenos, pues yo te aconsejo que te mires en la lista de ingredientes todo el que esté por debajo del 85%, evítalo. Y te aseguro que te vas a llevar una desagradable sorpresa. No voy a decir la mayoría, pero muchos están incluso por debajo del 70%. Más preguntas que tengáis, familia. Más preguntas. Por cierto, mirad mi comida de hoy, ¿eh? A ver si esto enfoca. Voy a quitar, lo desenfocar el fondo. Mirad mi comida de hoy, hamburguesa y aguacate. Me encanta. Preguntas que tengáis, nutrición, suplementación, entrenamiento. Comentadme cositas. Muchísimas gracias, Inmaculada. Me alegro mucho haberte podido ayudar. Decir también que para noviembre volveré a dar un taller. Este estará centrado exclusivamente en nutrición. Todo, absolutamente todo de nutrición. Gracias a ti, Victoria. Comentar también que mañana no tendremos clase porque mañana tengo una reunión de una de mis empresas y me va a ser imposible. Tengo que salir. Tengo que irme a Madrid. Entonces el sábado que viene tendremos la clase final. Si queréis podemos ver qué es lo que vamos a ver en la clase final. Esa clase va a ser únicamente para los miembros que han decidido ingresar en el taller. Gracias a ti, Eunice. Eunice o Eunice, no sé. Euni, te voy a decir Euni. ¿Qué deportes sientan mejor en la patología? Qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Los deportes que mejor sientan en la patología. Realmente los deportes que mejor sientan en la patología es el entrenamiento de fuerza, porque el entrenamiento de fuerza produce una adaptación a nivel motora, a nivel del sistema inmune. ¿Por qué? Porque cuando tú haces fuerza, crece la masa muscular. Cuando crece la masa muscular, crece también el tejido óseo. El esqueleto pesa más. Los tendones y ligamentos se endurecen. Bueno, se endurecen, se hacen más resistentes. Y hay algo importante, mejora la absorción nutricional. ¿Por qué? Porque para construir tejido muscular nuevo tenemos que aumentar la cantidad de calorías que ingerimos. ¿Y cómo hace eso el organismo? Aumentando la demanda. Hay una demanda energético-nutricional para adaptarnos a ese estrés y
lo que hacemos es mejorar el transporte de alimentos. Al mejorar el transporte de alimentos, conseguimos reducir la fatiga física, la fatiga mental y la fatiga cognitiva. Evidentemente, yo no aconsejo absolutamente a nadie entrenar al nivel que yo entreno. O sea, no lo aconsejo. Yo hace 3 días me metí 440 kilos entrenando piernas. Una locura. Al día siguiente yo bajaba las escaleras llorando de las agujetas. Pero yo compito a alto nivel. Aparte, yo, por ejemplo, trabajo sentado tranquilito. ¿Vale? Pero yendo 3 veces a la semana al gimnasio, no hay ningún tipo de problema. Después, otros 2 días a la semana, puedes salir a caminar, puedes hacer cardio, puedes hacer natación, lo que tú quieras. Pero el entrenamiento de fuerza es la base. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos es fuerza. Yo para levantar esta lata hago fuerza. Para coger algo sobre mi cabeza hago fuerza. Para mantener simplemente el esqueleto recto yo hago fuerza. Entonces, el entrenamiento de fuerza es la clave. A partir de ahí, algo que te produzca adherencia también. Si, por ejemplo, te gusta el deporte tipo cardio intenso, podemos meter rutinas de entrenamiento más intensos, de 30 o 40 minutos. No tienes por qué estar 2 horas en el gimnasio, ¿vale? Yo he puesto rutinas a gente, me ha dicho, es que a mí el gimnasio 2 horas me aburre, no te preocupes, en 40 minutos te voy a dejar reventado. Y en 40 minutos la gente me dice, ¡buah! ¡Qué pedazo de rutina! ¡Qué grande! Y a las 2 semanas dice, tío, que me veo más plano, que me veo más duro, que me veo más fuerte. 2 semanas, 3 veces a la semana. No necesitas más. Después ya lo puedes complementar con algo que te guste. Puedes eh, darte un paseo, puedes salir a correr, puedes, yo que sé, hacer taekwondo, jiu-jitsu, tai chi, pilates, yoga, abrazar árboles, lo que te guste. Que en vez de 3 veces a la semana, dos, lo ideal son tres, pero bueno, podemos hacer también una rutina de 2 veces a la semana que estimule el organismo. No hay problema. Lo importante más que el deporte es la forma en la que tú practicas el deporte, que te produzca adherencia, que te sea cómodo, que te estimule también. Eso es importante. Para un niño de 12 años, pues mira, hace poco empecé a asesorar un chico de 13 años y entonces para un niño de 13 años, a ver, lo primero, está en una edad compleja, algo que le estimule, algo que le estimule muchísimo a nivel conductual y a nivel físico. Por ejemplo, me da igual lo que sea, karate, atletismo, bicicleta, me da igual. Pero algo que le estimule y le relaje, porque a esa edad también tiene mucha carga a nivel de estrés con los estudios. Entonces, algo que le estimule y le permite aliviar la carga. Karate, taekwondo, gimnasio, tai chi, me da igual. Pero algo que le estimule y permita que él se alivie. Muchas veces yo tengo formación en psicología también. Muchas veces cometemos el error como padre, bueno, yo no soy padre, pero por lo que he visto, de quieren meter actividades extraescolares que no estimulan, tipo pintura o idiomas, que está muy bien que aprenda pintura, sea creativo, idiomas, lógicamente, pero lo realmente importante es que una actividad extraescolar, un ejercicio, lo estimule física y mentalmente. Eso sería lo más importante. Después, a nivel de nutrición, estamos en una edad también que busca alimentos con mucho sabor. Podríamos jugar con las salsas, podríamos jugar con algunas especias, con algunas hierbas aromáticas, para que tenga ese sabor, esa estimulación en el paladar, porque ahora mismo su cerebro lo que quiere es la estimulación, es la dopamina. Entonces es perfectamente normal que ahora mismo una dieta convencional le fuera imposible. Pero yo he asesorado a niños de 10, de 13 años, de 14, de 11 y no ha habido ningún tipo de inconveniente a la hora de llevar la nutrición, incluso les ha sido muy cómoda. Más preguntas, familia.
Por cierto, Francisco, tú, al ser cliente mío, tú la formación la tienes incluida en el asesoramiento, ¿vale? Cualquier persona que quiera entrar al asesoramiento va a tener de regalo la formación que habéis visto, totalmente incluida en el precio. La formación es de por vida. Se va a ir actualizando, pero vais a tener toda la formación de por vida, con las actualizaciones, con nuevos PDF, con nuevas clases, con la actualización de los alimentos, con todo. De nada, Francisco. ¿Alguna otra pregunta que tengáis, familia? Si no hay más preguntas, pues vamos a ir terminando. Decidme cositas. Gracias por tu ayuda siempre. No, gracias a ti. Gracias a ti. Familia, antes de terminar la clase, me gustaría, por favor, que si podemos activar todos la cámara para poder hacer aquí una foto grupal, para ponerla, porque me gusta que cuando hay tanta gente poder hacer aquí una foto grupal, porque de verdad a mí estas cosas me emocionan muchísimo. El que quiere, evidentemente nadie está obligado. ¿Qué tal, Eunice? ¿Qué tal, Paloma? Te veo estupenda. Francisco dice que va a entrar desde el teléfono. ¿Qué tal, Jesús, mi querido amigo? ¿Qué tal, Paula? Un placer. Aquí va a entrar Isabel. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo te encuentras? Un placer verte. Pues vamos a hacer la foto de grupo. Poned vuestra mejor cara. Decid patata y, y ahí está hecha la foto. Buah, a mí estas cosas que me hacen mucha ilusión, ¿eh? Porque lo digo en serio. El vídeo que habéis visto donde yo estaba poniéndome de pie en el hospital, solamente han pasado 6 años. Y en esos 6 años que yo haya conseguido no solamente mejorarme a nivel físico, sino poder montar una empresa, poder dar formaciones, que incluso hay médicos que me contratan para que me enseñes de la patología y demás, es una pasada. Además, daos cuenta que si a mí no me hubieran operado, no podíamos estar aquí compartiendo este ratito. Entonces, a mí estas cosas me llenan mucho. No te preocupes, Inmaculada, por favor. No te preocupes, Victoria, por favor, no te preocupes. Familia, os vuelvo a dejar aquí mi teléfono para que me podáis escribir algún WhatsApp. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu nieta? Ahí tenéis mi WhatsApp personal por si me queréis hacer alguna pregunta sobre la formación o cualquier cosa que necesitéis de la patología. Solamente me tenéis que escribir. Y nada, familia, ahora en un ratito subiré el vídeo y lo mandaré por correo. Yo siempre lo mando el mismo día que imparto la formación y los mapas mentales, las imágenes que habéis visto aquí, también las vais a tener en el correo para que la podáis descargar gratuitamente. Así que de verdad, mi gente, muchísimas gracias por el rato que habéis hecho de aquí, por haber confiado en mí y besos, abrazos y nos vemos pronto.